pasar. Respecto de las asambleas y todo eso. Sí. Ah, no. Por- Como que Por todo lo que eso. había entendido. Perdón, Dante. No, pues yo no sé nada, tal cual. Yo escuché, profe, de que si el lunes no daban una solución concreta, querían hacerlo indefinido o algo así. Ok, ya encontré esto, perdón. Es una geométrica, ¿no? Entonces, la suma de geométricas, ¿cómo se distribuye, chicos? Binomial negativa. ¿Cuál es la distribución de la binomial negativa? Bueno, serían las combinaciones de X más R menos 1. Bueno, tendría que tener parámetros RP Ok, y ya teniendo esos entonces serían las parámetros combinaciones de R más X menos 1 en X, en X con P P a a la la X. R Ah, y 1 menos P a la X, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? sí. Entonces, dicen que ese es el cociente negativo, o sea, el cociente no es, ¿cómo se llama? No es positivo, ¿no? Entonces, ¿quién es el parámetro? Vamos a establecer esto. Iríamos sobre P como el parámetro desconocido, ¿no? Como una función de P, ¿vale? Porque vamos a asumir que R son conocidas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, entonces el cociente de verosimilitud tendría que ser ¿quién? G de T, dado P, y vamos a tomar P1, y vamos a tomar P2, donde P2 es mayor que P1, ¿no? Entonces vamos a poner ese cociente, que tendría que ser ¿quién? Las combinaciones de R más X menos 1 en X de P a la P2 a la R de 1 menos P 2 a la R entre, perdón, a la X, y esto es, las combinaciones de R más X menos 1, y esto es de P sub 1 a la R de 1 menos P sub 1 a la X, ¿no? Entonces, esto se me va y me queda nada más como P2 entre P1 a la ¿quién? A la R, y esto que multiplica ¿quién? 1 menos P sub 2 de 1 menos P sub 1 a la X. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo es? Constante, ¿no? Respecto a la variable aleatoria que sería X en este caso. ¿Sí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, hasta ahí todo bien, ¿no? ¿Y cómo es aquí? ¿Quién es mayor? ¿1 menos P2 o 1 menos P1? ¿Quién es mayor, chicos? 1 menos P1. Entonces, ¿esto cómo es? ¿Esto cómo es? ¿Esta cómo es como función de X? Decreciente. Decrece. Exactamente. Entonces, si esto decrece, entonces ya no es necesario encontrar la prueba uniformemente más potente, porque se está pidiendo una hipótesis de este estilo, ¿no? Entonces, como no cumple que sea decreciente, entonces no se puede aplicar la hipótesis. Digo, como no cumple que sea creciente, no se puede encontrar esa región. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Para todos está claro? Pero, profe, para, por ejemplo, encontrar la función de potencia, ¿ya no la tendremos que calcular? Pues no, porque como no necesitaríamos calcular porque no se puede encontrar esa prueba. Ok, está bien. Va, gracias. ¿Sí? Para todos está Entonces, todo. hasta ahí dejamos el ejercicio, profe. No tenemos que hacer ningún Sí, cambio de bueno, hipótesis o algo. hay que justificar, ¿no? No se puede, dado que esto, como es una función como el cociente de verosimilitud, es monótono creciente, le pruebas de este estilo, entonces no existe una prueba uniformemente más potente para esta hipótesis, ¿no? ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Pues hay que justificar, ¿no? Nada más, no se puede, sí, no se puede, porque no se puede, ¿no?
¿Qué otro ejercicio? Yo tenía duda en el 9, profe, de que teníamos que demostrar que, bueno, si GDT era pues como, bueno, se podía describir como una familia exponencial y teníamos que W con parámetro teta era creciente, entonces era monótono. Y por ejemplo, hicimos algo igual como en los ejercicios que nos hizo en una clase. Sí, pero Y, ahí era una particularidad era muy distinto, ¿no? Porque ahí quedaba como un T1. Bueno, vamos a escribir los dos casos, si quieres. El que se pide el que se vio en clase, habíamos puesto como lo siguiente, ¿no? Habíamos puesto una exponencial, entonces teníamos un h de x, teníamos un quién, un k k de teta 1. Bueno, aquí yo había puesto W en la clase, ¿no? W de teta 1, y ahí habíamos puesto un exponente, elevado a un k de teta, y habíamos puesto un qué más, no sé, no, un tau de x, ¿no? Si quieres, ¿no? Y entonces tomamos el argumento de esta de acá, pero en el que te están pidiendo que W lo metas acá. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, la expresión que yo les pedí en el de la tarea es meta aquí W y olvídate los de acá. Entonces aquí vamos a tener H de quién, un H de X, o un, no sé, un lambda de teta 1, bueno, de teta 2, y aquí vas a tener una exponencial de quién, de W de teta 1. Pues esta es la diferencia de lo que vemos en clase. Esto es lo que vemos en clase y el que te están pidiendo aquí es ¿no? W de teta 1 por quién, por un no sé qué función les gusta, pues por un f de x, ¿no? Entonces tienes que hacer este cociente de verosimilitud, ¿no? Entonces, aquí vas a tener pues, nuevamente un h de x, ¿no? Pero aquí un lambda de teta 1, y aquí vas a tener un exponente de quién, pues de un W de perdón, de teta 2, un teta 1, un f de x, ¿no? Ahora sí, ya cuando hagas el cociente, ¿qué va a pasar? Pues si te cancelan estos dos, esto queda como una función de lambda nada más, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? sí, Pues esto va a ser una constante, nada más. Entonces va a ser lambda de teta 2 entre lambda de teta 1. Esto es constante, ¿estamos de acuerdo? Y ahora vete al exponencial, esto te va a quedar como una exponencial de quién? De W2, de teta 2, menos W1, perdón, W de teta 1, y todo lo va a multiplicar a f de x, ¿no? Esa es una función f de x, ¿no? Bueno, es una función de la muestra. ¿Esto cómo va a ser? Ay, perdón. Esto como, pues eso es positivo. Positivo. ok, entonces esto va a ser, si esta f pues es la identidad, o sea, si esta f es, pues esta f es, digamos, pues como sea, ¿no? No, en realidad no le va a importar esto, salvo que como esto es una constante positiva. Y si esto es algo positivo, es una exponencial, ¿esto cómo va a ser esa función? Monótona creciente. Positivo. ¿Sí estamos de acuerdo? La única razón que esto sería decreciente es si esta fuera una función negativa, ¿no? Porque entonces nos quedaría algo como de la forma x hacia algo que decrezca, ¿no? Ajá, Pero que esa era mi tendríamos, duda. O sea, por ejemplo, para demostrarlo, tendríamos que tomar esos dos casos. sí, habría que aclarar que si esta también es una función positiva, ¿no? O sea, que Ajá, sea estrictamente positiva. O sea, ajá, hay porque si no, pues lo podemos que, hacer por la derivada, ¿no? O sea, si la derivada de eso cuando es positiva, pues es creciente, ¿no? Y si no, pues es decreciente, pero se cumple que es monótona. exacto. Entonces hay Pero- que aclarar, nada más hay que justificar ese paso. pero entonces tendríamos que tomar, sí, los de, o sea, tau de X positivo y negativo, ¿no? Y ya nomás lo hacemos. O sea, decimos, o sea, o sea, si se da que esta es monótona, y además esto es positivo, entonces esto sí se va a cumplir. Pero si esto ocurre que esta no es positiva, puede ocurrir esto, ¿no? Podemos justificar eso, porque entonces la derivada no sería positiva y bla, bla, bla. ¿Sí? Ah, vale, gracias. ¿O alguna otra duda, chicos?
Yo tenía una duda, profe, en el ejercicio de repetir la demostración del lema de Neyman Pearson para el caso discreto. Ajá. En la cuestión sobre definir en qué conjunto, en qué intervalo está realizándose la suma. Por ejemplo, cuando vimos el teorema de, ¿cómo se llama? De Neyman Pearson, ¿qué es lo que definimos primero? El error de tipo 2 y empezamos a desarrollar a partir de ahí. Definimos a beta, ¿no? ¿Y beta quién es? La probabilidad este, de aceptar De perdón, la que hipótesis X alternativa no esté en en C la región de dado que rechazo. la H1, ¿no? Sí, Sí estamos de acuerdo, y esto lo habíamos dicho que esto era 1 menos la probabilidad de que quién, de que De que esté. X esté en la región de rechazo. dado H1, ¿no? Y entonces nosotros aquí empezábamos a hacer una suma, hacíamos esto y manteníamos eso de acá, ¿no? La probabilidad de que, bueno, esa probabilidad. En el caso discreto, lo único que vamos a hacer, pues esto lo podemos escribir como las sumas, pero pues de los X que están convenientemente en dónde, en C, más los X que están en el C complemento. ¿Sí está de acuerdo? Menos la probabilidad de la suma de los X que están en dónde, pues que están en un C. Bueno, aquí le habíamos puesto creo que C primero, que están en este conjunto. Lo único que vas a hacer es poner los índices en esa parte. Eso lo denotas como los X que están en el conjunto. ¿Sí? Porque, ¿cuáles son los X? Pues son puntitos muestrales que viven en ese conjunto, ¿no? O sea, ¿quién es C' para el discreto? Es el conjunto de los puntitos X1, X2, ¿no? Xn, tales que estos viven en ese conjunto. Si lo quieres ver como un conjunto discreto, pues nada, son puntitos que viven en este conjunto que llamamos como la región crítica. En el otro, pues es una integral, ¿no? Es un conjunto continuo, por eso se integra, pero aquí pues son puntitos muestrales que cumplan esa condición. ¿Sí? O sea, en los Ok, dos profe. casos lo puedes ver como como los dos conjuntos. Esta es tu región crítica y este es el complemento a tu región crítica, ¿no? Uno es un conjunto continuo en el dimensional y el otro es un conjunto discreto en el dimensional. Pero, o sea, literalmente lo único que había que hacer es cambiar eso por suma, ¿sí? Porque cuando también sumes sobre las discretas, o sea, pues vas a decir, bueno, estoy sumando sobre una función discreta, o sea, la suma de una discreta sobre omega, pues también te va a dar uno, ¿no? O sobre el conjunto que estés sumando, pues te va a dar algo, ¿no? Lo único que vas a tener que tener cuidado es que en algunos casos no se va, en algunos casos nosotros dábamos que era de tamaño, decíamos, esto es de tamaño alfa, y esto es de tamaño alfa, ¿no? Ojo, ahí lo que va a pasar es que se va a cambiar la desigualdad, porque esos no van a ser de tamaño alfa, van a ser de tamaño menor o igual que alfa y de tamaño menor o igual que alfa, y te va a cambiar una desigualdad. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque como es un conjunto discreto, no podemos garantizar que sea de tamaño exactamente alfa, sino va a ser menor o igual que alfa. Sí, pero esa sería hasta el final, ¿no? Ya casi. Eso es casi hasta el final. Pero La igual demostración llegaríamos a lo mismo, ¿no, profe? ¿Eh? Le digo que igual llegaríamos a lo mismo. Sí, sí, solo nada más vamos a tener cuidado con estas cosas de aquí, porque esas cosas no van a ser exactamente de tamaño alfa, sino van a ser de tamaño menor o igual que alfa. Nada más Sí, profe. contemplar esa cosa. Porque en el Sí, discreto acuérdense que no se garantiza que exactamente que sea de tamaño alfa, sino vamos a decir que son de tamaño menor o igual que alfa. Y ya, nada más en el paso vamos a ir recordando que estas son cosas de tamaño menor o igual que alfa y se sigue demostrando casi igual. gracias, profe. Está muy justificado que ah, ya me confundí. Del paro. Ok, ¿qué otro ejercicio, chicos? El 6, profe. A ver, el 6 pues, debe ser de la uno, ¿no? Ajá. ¿Qué es el 6 de la uno? A ver. O sea, X es una variable
considera una observación y se plantea la hipótesis. Pero ya hemos dicho que se podía hacer sin problemas, ¿no? Es Nada que más. cuando hizo la transformación en la clase, o sea, no pasó como, no aplicó el logaritmo a un lado, entonces ya, o sea, ya como corrigiendo la transformación, al momento de querer sacar el estadístico suficiente, pues ahí es donde ya me atoro, porque ya no encuentro cómo A ver, sacarlo. sacamos, ¿cómo te quedó la transformación? Ah, a ver, espérame. La de X, o sea, X se distribuye como exponencial, ¿no? Entonces Ajá. tenemos que sacar la transformación de una Z, que es igual a quién, a X a la teta, ¿no? Bueno, hay que ver eso. Entonces, Te digo la transformación. ¿mande? Hay que ¿Quiere sacar que quite la distribución de la transformación? sí, Es que igual que mi compañero, no llego a nada porque no sé cómo sacar un estadístico suficiente. pero ¿cómo sacamos? Ya una vez que tenemos la transformación o la densidad de la transformación, o sea, ustedes van a llegar a una G de Y, ¿no? Y esto hay Ajá. que poderlo distribuir como una estadística, como una función de una estadística, por una función de la muestra Y. Y lo que le salga aquí es la estadística. Ya tienen la distribución de Y. Ya. ¿Cuál es la distribución de Y? Queda 1 sobre teta que multiplica Ujú, la exponencial a la menos y a la 1 sobre teta. ujú. Por y, no, no, eso ya va fuera de la exponencial. Por y a la 1 sobre teta menos 1. ¿Todo eso menos 1? No, en el exponente. 1 sobre teta menos 1. Sí, ¿Así queda esto? sí. Bueno, a mí me quedó así. ¿A su A mí compañero también, también le quedó profe. así? Ok. Entonces, esto, cuando se hacen el producto de la muestra, ¿cómo les quedaría, chicos? Bueno, vamos a hacer algo. Cómo puedo reescribir esta Y de aquí? ¿Cómo la puedo reescribir? Si me dicen que esto es 1 sobre teta, entonces es la exponencial de 1 a la menos Y, 1 entre teta. ¿Por qué? Si esto lo hago teta sobre teta, esto me queda como Y a la 1 menos teta entre teta, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí. Y entonces esto le puedo poner, ¿cómo lo podría poner para que se me simplifique un poco más? Sustituyendo y por 1 menos teta. No, bueno, esto es un parámetro, estos son funciones del parámetro. Entonces aquí a lo mejor me conviene hacer 1 entre teta y esto me queda como el exponente a la menos Y sobre teta. Y esto lo puedo poner como como un exponencial también, pero al logaritmo natural de esto de aquí, ¿no? De Y a la 1 menos teta entre teta, ¿no? Y vamos a ver si de aquí ya lo puedo partir, ¿no? 1 entre teta del exponencial de Y a la menos, bueno, de la Y a la exponencial de 1 menos teta entre teta, ¿de quién? Del logaritmo natural de Y. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero ahí nos supone que, o sea, por ejemplo, y está elevado a la 1 sobre teta, ¿no? O sea, no la Es que está dividiendo. O sea, la y está elevada, ¿no? Entonces, no por lo podemos eso, poner así. esto lo estoy bajando, esto es un No, no, exponente. no. O sea, en la anterior, en la primera, el exponencial de menos y, pero ese y está elevado a la menos teta. O sea, no lo está dividiendo. Ok, a ver, es que no entendí cómo, entonces no entendí mal cómo puse la distribución. Ajá, o sea, sí. ¿Es esto? Ajá, sí, pero es y elevado a la 1. O sea, es la exponencial, o sea, es la exponencial de y esto Ajá. elevado a la 1 entre teta. No, o sea, solo y elevado a la 1 entre teta. Así.
No, o sea, adentro, la y nada más está elevada a la 1 sobre teta y eso aplicado al exponente. Ya no te estoy entendiendo. Bueno, o sea, si quiere como de Ajá. y, y esa y está elevada a la 1 sobre teta. Llega la 1 sobre teta. Ajá. ¿Así? Ah, bueno, y el negativo en la y. Ajá, así. A ver, vamos a hacer la transformación porque siento que les queda un poco rara. Güey. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer la transformación. Entonces tenemos que quién, tenemos la probabilidad de que quién, de que z sea menor o igual que una z. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Y esta es la probabilidad de que quién, de que x de teta sea menor o igual que z, ¿sí o no? Entonces esta es la probabilidad de que el logaritmo natural de quién, de x sea menor o igual que quién, que z sobre teta. ¿Sí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Pero ahí el logaritmo también iría en Z, ¿no? Perdón, sí, logaritmo natural de z. Logaritmo natural de z entre teta. ¿Sí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí. Entonces yo puedo encontrar, aquí para hacerlo un poco más directo, puedo encontrar la transformación de lo que es el logaritmo natural, de cómo se distribuye el logaritmo natural de quién, de x, cómo se distribuye, ¿no? Y entonces hacemos otra transformación, entonces decimos, sea la probabilidad de no sé, qué nombre le quieren poner a la variable aleatoria. W sea menor o igual que W, y esto es igual a la probabilidad de que quién, de que el logaritmo natural de x sea menor o igual que W. Y esto es la probabilidad de que quién, de que x sea menor o igual que e a la W, ¿sí? Y entonces esto ¿quién es? Esto es f de x evaluado en e a la W, ¿sí o no? Y entonces la distribución de esta es una exponencial con parámetro ¿qué? Con parámetro 1. Entonces esto es 1 menos e a la EW. ¿Sí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces esta es la función de distribución de esta de acá y entonces hay que evaluarlo en esto, ¿vale? Entonces, P de W, el logaritmo natural de X, menor o igual que el logaritmo natural de Z, es exactamente evaluar a F del logaritmo natural de X, ¿en quién? El logaritmo natural de Z entre teta. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿esto a quién es igual? Pues es 1, y donde vaya W, voy a meter logaritmo natural de Z. Entonces, o lo voy a poner como z a la teta. Entonces es 1 menos e, y aquí, bueno, voy a poner menos e elevado a la quién, pues a la logaritmo natural de quién, De Z sobre teta, ¿no? o z a la teta, ¿no? ¿Sí Sí. estamos de acuerdo o no? Y entonces estos como son, estos se me van, ¿no? Porque son funciones Sería inversas, la 1 sobre teta, ¿no? pero estoy subiendo por las propiedades del logaritmo a 1 sobre teta. O sea, lo puedo subir por propiedades de los logaritmos, ¿no? 1 entre teta es igual a f del logaritmo natural de x, evaluado a 1, o sea, esto es, perdón, es que lo pongo por acá abajo para que sea más claro. O sea, si tengo 1 entre teta por logaritmo natural de z, esto lo puedo escribir como quién, como logaritmo natural de z a la 1 entre teta. Sí. ¿Sí estamos de acuerdo todos? Sí. Y entonces, ¿cómo me queda esto? Me queda como 1 menos e a la menos
y vamos a tener menos z a la 1 entre teta. Esa sería la distribución. ¿Sí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí. ¿Y cuál sería la derivada de esto? Entonces, la f de quién? De z, ¿a quién es igual? Pues es derivar esto respecto de z, ¿no? ¿Cuál es la derivada de esto respecto a z? Pues es 1 entre teta de e a la z 1 entre teta. ¿Cómo se distribuye esto? Bueno, una exponencial con parámetro, con parámetro teta, ¿no? Pero, profe, ¿ahí es negativo en menos z? Pues sí. Ok. Profe, bueno, ya es que yo ahí tengo una duda. Entonces, si z está elevado a la 1 entre teta, ¿sí podemos como bajarlo multiplicando a z? Es que yo lo había hecho y también me había quedado que era una exponencial, pero después estuve platicando con mi compañero Daniel y ya estábamos discutiendo sobre ese tema. De que, o sea, Sí, o sea, acuérdate que el logaritmo de a a la b es igual a ¿quién? A b por el logaritmo de a. Entonces, si tú tienes una constante que lo está dividiendo, pues esa constante, o sea, si tú tienes o sea, si tú lo tienes como logaritmo de, de a entre k, pues esto es igual a ¿quién? A 1 entre k por el logaritmo de a. Y entonces, por propiedad de los logaritmos, esto lo puedes subir como a la 1 entre k. ¿Sí lo ajá, ves? sí, sí, esa parte sí me queda clara, pero por decir es que tenemos que la exponencial está elevado a z y ese z está elevado a la 1 entre teta. No es como que toda la expresión esté elevada a la 1 entre teta, sino solamente el z. Ah, espérate. Es a z a la 1 entre. Ok, perdón, déjate. Eh, ya te entendí, creo que ya te entendí, creo que vi donde dices que me equivoqué. Entonces, podemos hacerlo desde aquí. ¿Te late? Esto lo podemos escribir como quién, como 1 de e a la menos e, que está, puedo bajar ese z, puedo bajar este 1 entre quién, 1 entre teta, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Y está así como por logaritmo natural de z. ¿Sí estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Pero esto es equivalente a qué? Esto es 1 por e, por ley de los exponentes, esto es e a la logaritmo natural de z, perdón, esto es por aquí un menos e, esto es menos e, ¿no? Elevado a 1 entre teta, perdón, 1 entre teta del logaritmo natural de z. ¿Cuáles leyes de los exponentes podemos ocupar? Esto lo puedo escribir como quién, como e a la menos quién, logaritmo natural de z, y esto está elevado a la quién, a la 1 entre teta, ¿no? Sí. Se me cancelan. ¿Quién es esto? Es e menos e, ¿no? Elevado a la quién, a la z sobre 1 entre teta, ¿no? Por propiedades de los exponentes. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí para todos es claro o no es claro? Pero ahí ya se había ido el e con el logaritmo. Bueno, los logaritmos, ¿no? Ya Lo nada puedo más partir quedaba así. z. O sea, lo que estoy haciendo es jugar con los logaritmos, o sea, con las propiedades. Porque este ya está, o sea, eso está aquí así, todavía no lo puedo quitar. Yo decido cuándo lo cancelo y cuándo no lo cancelo, ¿no? ¿Sí estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Sí. O sea, nada más ver, vamos a, o sea, para que no se pierdan ni siquiera con este menos. Esto es igual a 1 menos, y este a menos hace que toda esta expresión se vaya hasta abajo, ¿no? Entonces, eso me queda como e a la e, logaritmo natural de quién? De z a la 1 entre teta. ¿Sí estamos de acuerdo? Y así es muy natural esto, o sea, esto lo puedo sacar, y esto es 1 entre z, ¿no? Del logaritmo natural de z, perdón, 1 entre teta del logaritmo natural de z,
y E está elevado a todo esto. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, si S está elevado a todo esto, entonces, por propiedades pues, de las exponentes, esto es lo mismo que yo eleve esto ¿a quién? A la 1 entre teta, ¿no? Perdón, al logaritmo natural de quién. Es esta E, está elevada, a esta E la estoy elevando ¿a quién? Pues lo escribo como logaritmo natural de z, y todo esto está elevado a la quién? A la 1 entre teta. ¿Sí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí. Se me cancelan, y entonces, bueno, y aquí tengo una exponencial más, ¿no? Y entonces esto ya me queda como quién, como E, bueno, esto está entre 1, de 1 de E a la z, elevado a la 1 entre teta, y entonces esto ¿cómo me queda? Pues me queda 1 menos, perdón, menos el 1 entre E a la z por 1 entre teta. Y así lo subo, pues ya me queda la exponencial que quería, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Pero no nos estamos sacando ningún paso macabro. ¿Sí, sí está claro para los dos? Que teniendo del 6. Bueno, es que a Sí, mí me confundía el hecho de que el 1 entre teta solo afectara a la primera exponencial, a la que tenemos como en el exponencial, bueno, en el exponente del exponencial. Pero, pues si es lo mismo, entonces sí queda claro. Pues sí. Sí, porque, o sea, esto lo estás viendo como E a la A, ¿no? Y ya es toda una expresión. O sea, este E a la A, pues hay que ver cómo se comporta A. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, Sí, sí, analiza el comportamiento de esta pura. Esto es una exponencial, es una función elevada a otra función. sí, profe. Ya, creo que ya me quedó más claro. No se les vaya a pasar algo así en el examen, ¿eh? Ojo ahí. Otra que tengan duda. Yo, profe, A ver, ¿le puedo mandar lo que llevamos? sí. ¿Alguien sabe si ya entregaron las instalaciones de la FESA Catlán el día de hoy? Digo, sí, el día de. Pues hoy las entregan, ¿no? En teoría. Hoy creo que a las 8. Ya que las entreguen, ¿no? Yo siento que. No sé. No sé, pero ustedes corrigen mi perspectiva. Pero siento que en este grupo, no sé si están en el grupo de FESA Catlán, pero siento que la gente se queja mucho de todo y por cualquier cosa ponen así cualquier tontería. ¿Ustedes qué opinan? ¿Me escuchan? Sí. Pues que sí hay varias quejas de varias cosas. O sea, creo que hay peticiones justas, pero hay cosas como que no tienen sentido, ¿no? O sea, no veo por qué la UNAM se tenga que mezclar con la de Ayotzinapa, ¿no? O sea, yo siento que eso no tiene sentido. Algo que se me hace como una parte del pliego petitorio que se me hace muy justo es lo del transporte, ¿no? Que ustedes van a tomar su transporte ahí cerca de la FES. Eso se me hace como muy correcto, se me hace muy, pues muy bien. Pero siento que entre las peticiones que son medio absurdas y las peticiones que son, pues como realmente justas, pues hace que se pierda un poco de seriedad, ¿no? A ver, Dios sabe, ¿no? Ya se la mandé. Sí, ya se abrió.
No es que le dio paciencia que mi computadora es un poco lenta. Esto es de la de... De la primera tarea. Ok. Ahí teníamos duda de, bueno, es que cuando en el desarrollo de arriba desaparecen las X, entonces queríamos saber cómo quedaba la región cuando ya no tiene X. ¿Cuál tarea? A ver, ¿cuál dejo la...? No. Sea X, distribuciones. Ok, no estoy seguro que se tengan que desaparecer las X y... Ok, es que ahí la mío es 0. Es media cero, suma de las X, sí. Pues, ajá, 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 ajá. Ok, ok, sí, está bien. Eso está bien. Porque es que Ah, la uniforme igual. otros X y... mm, pero no se les van, ¿no? O sea, estás cancelando, son exponenciales elevados a eso, ¿no? ¿Sí lo ves? O sea, tienes E Ajá, a la menos un medio, ¿no? ajá. De sigma, que multiplica la suma de las X y entre E a la menos un medio, o sea, bueno, un sigma cuadrado por la suma de las X y. ¿Sí Ok. estamos de acuerdo? Ujú. Pero esos se están multiplicando, no están sumando, o sea, aquí hay un producto, o sea, esto lo Ajá. tienes que subir, entonces aquí van a tener factor común suma de los X y, Ujú, ¿y qué es lo que va a ujú. tener? Vas a tener 1 entre sigma 2, o bueno, sigma, sí, bueno, sigma, si quieres sigma 2, sigma 1, 1 entre sigma 2, este está negativo, entonces este es menos, más 1 entre sigma 2, 1, pero vas a tener factor común X y no se van a desaparecer, ¿sí lo ves? Sí, sí, ya vi dónde. Cuidado con esas cancelaciones medio raras, ¿no? Sí. Y de ahí, bueno, entonces de ahí ya no hay problema. Y en el otro, Bueno, ahorita estas son van a ser cuadrados, ¿no? ajá, le voy a mandar otra. Ojo nada más aquí en esta parte, ¿vale? Sí. Ya le mandé la otra. De ahí nada más teníamos duda de, bueno, ve que cuando hacemos el cociente en la parte de abajo, bueno, en el denominador ponemos el supremo del h completo. Ujú. Ahí ¿cuál tenemos que usar? En la clase usamos uno que era 1 entre x barra. Como aquí estamos haciendo. Depende cómo está la exponencial. Si la Ajá, exponencial, o sea, si la exponencial es lambda por e a la menos lambda x, entonces el teta máximo verosímil estaba dado como, bueno, o sea, el lambda máximo verosímil, te sale como x, o sea, te sale como 1 entre x barra. ajá. Pero si la exponencial está dada de esta forma, entonces el lambda máximo verosímil te va a salir como x bar. Ok. O sea, depende cómo esté dada la forma, Ajá. te va a variar el x bar. Está bien usar x barra, ¿no? O sea, en los dos te va a salir x barra, ¿no? Pero no te va a salir, perdón, pero no te va a salir como 1 entre x barra, y si ocupas esta, te va a salir como x barra. ¿Sí? En este Sí. caso, tu distribución de qué forma está, está de esta forma. Entonces, el máximo verosímil te va a salir de esta forma.
Sí, o sea, mira, si quieres lo calculamos de volada, ¿no? ¿Quién Sí, es la por función de verosimilitud? Es 1 entre lambda a la n por e a la menos 1 entre lambda por la suma de los x, y. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero entonces, supongamos la log-verosimilitud, eso nos queda como quién. Esto es igual a L, ¿no? Entonces, la log-verosimilitud, que horrible L, es igual a quién. Es n veces el logaritmo natural de quién. De 1 entre lambda más, bueno, aquí es un menos quién. Menos 1 entre lambda por la suma de los x, y. ¿Sí estamos de acuerdo? Si lo derivamos respecto de lambda, ¿cómo nos queda? Nos va a quedar n. ¿Cuál es la derivada del logaritmo, de este logaritmo? Pues es el logaritmo de 1, ¿no? escribiendo. Sí, ¿no se ve? No, no se ve. ¿Cómo creen? Se ve ¿Desde blanco. hace cuánto llevo sin que se vea? Apenas ahorita. A ver.